luchas internas y aparentemente además eternas en el seno del movimiento que podríamos llamar liberal barra libertario, ¿sí? Y cuáles son los distintos caminos que se abren ante nosotros. O sea, ¿quiénes somos nosotros? Los que creemos que es posible vencer al estatismo, vamos a decirlo así. Expliquemos rápidamente, antes de entrar en tema, la diferencia que hay entre liberales y libertarios, ¿sí? Es una diferencia que algunos consideran sutil. Yo creo que no es tan sutil, ¿sí? Hay uno, el liberal cree... O lo que se llama liberal clásico, ¿no? El liberal clásico cree en los que podríamos llamar monopolios naturales, o sea que el Estado tiene que proveer ciertos bienes y servicios porque si no, nadie lo haría o se haría muy mal, ¿sí? Los otros, y a ver, entre los libertarios hay también sí, distintas ramas. Y están los que creen que esos bienes y servicios pueden ser perfectamente ofrecidos en un mercado libre y que además eso es mejor desde un punto de vista práctico también, desde un punto de vista moral. Pero dentro de los libertarios están los anarcocapitalistas, o sea, que consideran que si bien se puede, ¿sí?, esto es algo que hay que rechazar de plano. Entonces, entre los libertarios están los miniarquistas, los que consideran que está bien, un gobierno limitado, muy chiquitito, es legítimo y se puede tolerar. Y los ANCAPs dicen... las cosas, de las tipo 3 pilares básicos. Claro, seguridad. Sí, seguridad nacional, policía, en fin. Los ANCAPs dicen no, porque si dejamos que exista un monopolio, ese monopolio va a tender a crecer naturalmente, no podemos tolerarlo. Pero bueno, todos están de acuerdo en que el Estado debe ser limitado, que el estatismo es un mal a enfrentar, digamos. O sea, hay un autor que tiene una teoría interesante, no sé si conocen este libro, en realidad creo que versión en castellano no hay, se llama The Evolutionary Psychology Behind Politics. Esto viene a ser algo así como la psicología, ¿lo ubicás? La psicología evolucionista, no evolutiva, así, detrás de la política. O sea, en este libro, este tipo aborda la cuestión política desde un punto de vista estrictamente biológico, ¿sí? Dice que en realidad hay distintas estrategias reproductivas. Y, digamos, esto explica las posiciones en los dos extremos, derecha e izquierda, ¿sí? Tienen como su correlato en el mundo animal. Entre los humanos, esto se expresa en política como posiciones de derecha e izquierda. Y los libertarios vendríamos a ser, según esta visión, como mutantes. ¿Sí? En realidad dedica un capítulo muy breve a la posición libertaria. Pero lo que dice es que los libertarios en realidad son herederos de los ejemplares de seres humanos que quedaron después de un conflicto cataclísmico. O sea, ya no quedó nada, ¿sí?, de la sociedad y no tienen más remedio que lidiar con la realidad tal como es. No hay forma de apelar al lenguaje para poner a otros a nuestro servicio. O sea, es necesario proporcionarlo, sea el bien o servicio, cual sea, uno mismo, o ofrecer algo a cambio de ese bien o servicio. Entonces, de ahí proviene el espíritu libertario. Por eso siempre va a ser minoritario, dice él, ¿sí? Entonces, conclusiones no son muy alentadoras. Pero a mí, estas explicaciones biológicas siempre me parecieron reducción. No solo las biológicas, cualquier explicación puramente determinista, ¿no? O sea, todo determinismo resulta en desánimo, porque el determinista coherente se cree impotente, no hay nada que hacer al respecto. Y ahí es donde hay una contradicción, porque si uno cree en la libertad, también tiene que creer que hay caminos mejores que otros para promover esos espacios de libertad amenazados por el estatismo. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? O sea, hay distintos caminos, hay gente para todo, pero de esto yo quería hablar hoy. O sea, la política, tenemos la educación, la crianza, el agorismo. Después por ahí explicamos un poquito de qué se trata esto. Es que son
todos estos caminos. Hay otros, ¿sí?, que no mencionamos. ¿Cuál es el camino, Walter? Decinos, así hacemos este programa corto. ¡Wow! ¡Qué presión! Si tu respuesta nos convence, ya está, cerramos con eso. A ver, ¿se me escucha así, no? Sí, perfecto. Yo, de esa lista que vos hiciste, te diría que último pondría, y si se me permite, la excluiría a la política. Ajá. Porque me parece que, precisamente, ¿no?, cuando se habla de este tipo de cosas, que se nos dice que la posición nuestra es utópica. Para mí, justamente, la parte utópica de esto es creer que realmente va a haber un grupo de personas a las que les demos el monopolio de la fuerza y las armas y demás, y una vez que tengan todo eso, accedan a controlarse, digamos, o sea, a no crecer o a no expandir ese mismo poder que tienen. Que se autolimiten, digamos, eso sería la fantasía. Exactamente. Todas las demás herramientas me parece que confluyen, me parece que suman. Tanto la educación como la crianza, mismo esto que vos decías del algoritmo, que si bien yo no lo tengo muy, muy en claro en términos de definición exacta, pero me parece que el primer paso es definir qué es exactamente lo que llamamos Estado. Uh-huh. Porque si uno se fija, la persona común que no está, digamos, que no profundiza en estos temas, le concede al Estado casi como superpoderes. O sea, uno ve que en cualquier situación la respuesta es, ves, acá tendría que estar el Estado, ves, acá esto lo tendría que regular el Estado. Acá, cuando empezamos a ver que en realidad ontológicamente no existe tal cosa, o sea, que son un grupo de personas organizadas para sacarle dinero al resto, bueno, ahí me parece que cambia el cuento. Sí. O sea, ahí decimos, no, pará, yo no quiero que esas personas que tienen las mismas carencias y los mismos dramas que puede tener cualquiera, legislen sobre mí, o por lo menos que lo hagan en la menor medida posible. Con esto quiero decir, cuando vemos que no es real eso, sí, que eso que llamamos Estado no es algo tangible, digamos, y cambia la cosa para mí. Yo, desde que empecé a verlo así, me cambió mucho la mirada de todo, por supuesto, no solamente de la política. Entiendo. A mí, yo en cuanto a la estrategia política, estoy dividido. Comparto 100% lo que acabas de decir, y hay algo que yo añadiría. O sea, el que se ve atraído por la política en general no es que tiene los mismos defectos, es que por lo general tiene más, ¿sí? Porque es una persona que busca el poder, y el que busca el poder tiene una propensión a la adicción al poder. El poder es adictivo. Poder, digamos, coactivo, ¿no? El poder sobre otros. El poder hacer daño sin enfrentar consecuencias. Eso no puede atraer a buena gente. Pero a veces la opción política es cierto que puede llegar a ser el mal menor. O sea, se me ocurre, ¿no?, el ejemplo de algunos movimientos políticos anticomunistas. Si yo dificulto que la alternativa a Mao, en su momento, hubiera sido un paraíso libertario. Pero tampoco creo que hubiera sido peor que Mao. Si cualquiera hubiera sido esa alternativa. O sea, recordémosle a la gente, por ahí no hay mucha gente que no sabe, el gobierno de Mao Zedong en China, allí en el siglo XX, durante la revolución y mientras duró su gobierno, se las ingenió para exterminar, se calcula, entre 60 y 80 millones de personas. O sea, acá están incluidas las personas que murieron en la peor hambruna de la historia de la humanidad, que se dio en la China de Mao, gentileza de la planificación económica centralizada. Entonces, estos horrores de la China comunista realmente superan todo lo conocido. Yo recomiendo a la gente que lea al respecto. Pueden googlear en internet, pueden leer también el libro negro del comunismo, que incluye, bueno, entre otras atrocidades, esta que es como el récord, ¿no? Pero, a ver, es
son salvajadas realmente indescriptibles. No quiero detenerme en esto ahora, pero y a una escala además sin precedentes, ¿sí? Pero a lo que voy es que cualquier cosa es mejor que el infierno desatado por Mao y lo suyo. O sea, literalmente cualquier cosa. Entonces, si la única alternativa es un partido político opositor, dispuesto a enfrentar a estos asesinos desenfrenados, bienvenida sea esa alternativa. O sea, es cierto lo que vos decís, la política implica agresión, pero aún entre agresores hay categorías. No sé si comparten esto. O sea, hay grados. No podemos, me parece, olvidar este matiz. O sea, si se forma una coalición liberal en el medio de, para volver a la Argentina, ¿no? En el medio de apocalipsis desatado por peronistas, socialistas, locales, como quieran llamarlo, yo voy a votarlos, ¿sí? Y voy a hacer lo posible porque los demás también los voten. Sí, el tema muchas veces es que, o sea, depende de dónde estés, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, Ron Paul, que, o sea, entró a la política, pero entró desde el Partido Republicano, no desde un partido libertario per se, pero generó un cambio y generó un despertar de un montón de gente y logró hacer llegar las ideas de la libertad a una cantidad de gente impresionante que muchos lo dicen que sin Ron Paul no hubiesen sabido lo que era el liberalismo o el libertarianismo. Entonces, eso por un lado. Y el tipo hizo política y desde la política promovió, digamos, cuestiones como, por ejemplo, en contra de la Fed o del Banco Central de Estados Unidos. Promovió estas ideas y las dio a conocer y la gente supo que eso existía, que era una alternativa, gracias a él y a su movimiento. Entonces, y a muchos jóvenes. Ahí ya te vas para el lado, digamos, de la educación, más que una opción política. Sería pero educación desde la política, porque el tipo era en ese momento era un político. Y después lo que hizo, digamos, dentro del Congreso, lo mismo. O sea, hay alternativas en la política, pero son los menos. La realidad es que son los menos. Por un lado, porque si vos decís, bueno, el libertarianismo propone el principio de no agresión y propone, digamos, que el Estado, o sea, es inmoral, entonces no muchos se meten en política porque consideran que eso sería algo inmoral. O sea, que sería ensuciarse, ¿no? Sí. Entonces, es como que te quedás en una contradicción. Entonces, eso es una cosa que a muchos siempre se nos plantea la duda. ¿Qué haces? O sea, te metes en política, te ensucias, te metes en el barro, como dicen muchos. ¿Y hasta qué punto es ensuciarse si lo que estás enfrentando es un mal mucho mayor? Acá yo siempre digo que la educación es el pilar fundamental. Creo que educar desde la política es muy complicado y a veces los atajos terminan siendo perjudiciales. Vos dijiste antes, permitime disentir. Para meterse en política no hay que buscar atajos, hay que, en todo caso, primero hacer una amplia educación y si no se logra, no meterse en política. ¿Por qué lo digo? Si se forma una alianza liberal cuando la gente todavía no entiende muy bien, tiene más cosas negativas que positivas. En primer lugar, lo que vemos es que muchos se unen al libertarianismo, al liberalismo, entre comillas, de cualquier cosa, de cualquier lado. Lo usan para combatir alguna idea, lo usan los nacionalistas nazis, lo usan, yo soy liberal, dicen, para combatir al comunismo. En realidad no son nada liberales, escuchar los discursos no tienen absolutamente nada liberal. Gente que quizás le gusta la libertad en lo económico, pero absolutamente nada, son no conservadores, digamos, fascistas directamente en todos los demás aspectos, también se consideran liberales. Entonces se te llena un partido, se te hace un partido, que es lo que suele pasar, de ideas extremistas de todo lado, que no tienen absolutamente nada que ver con la libertad, en una o dos cosas. Agarran alguna cosa que le gustan y nada más. Sí, me gusta X droga y no quiero que me molesten y todo lo demás me importa poco. Claro, o me gusta la libertad económica, pero no hay que prohibir todos los vicios, porque y meter a la iglesia o a no sé, qué sé yo, a comandar todo. O sea, vienen, como ejemplo lo digo, ¿no? Entonces, el Partido Liberal deja de ser liberal. Y la gente que no conoce las ideas termina creyendo que eso es el liberalismo, de lo que vive pasando acá en Argentina. Entonces, y lo que está pasando de nuevo. Entonces yo digo, yo no, o sea, si me decís por las ideas, sí, por los candidatos,
quizás algunos también. Pero cuando veo el conjunto, digo, ni en pedo. No, prefiero que no. Prefiero que esto no gane, prefiero que no se identifique al liberalismo con esto. Esto no es liberalismo, esto es todo lo contrario, en muchos casos, al liberalismo. Sí, muchas veces. Yo no me dejé de considerar liberal, por lo que veo. Yo me considero Leandro Fleischer, mucho gusto. No me considero liberal, para nada, porque me da asco compartir ese nombre con algunos especímenes que veo poniéndose la viborita del Don't tread on me, pero en realidad es tread on them. Claro. Bueno, entonces, vos sos un claro representante justamente del problema que estamos ahora. No digo que vos seas el problema, sos parte del problema. Porque este individualismo, o sea, yo soy Leandro, está muy bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Del otro lado tenés gente que te dice, no te dice yo soy tal, te dice nosotros somos, y nosotros somos millones, te dicen así, sin ese. Bueno, entonces, digo, tenemos que reconocer que a veces hay que, por ahí, en este mundo en el que nos toca vivir, asociarse con objetivos, por ahí circunstanciales, para enfrentar, vuelvo a decir, un mal mayor. Y entiendo lo que decís, o sea, muchas veces se usa esta estrategia de culpar a los liberales, o sea, entregarles el poder a los liberales justo antes del colapso o durante el colapso, para que después las masas ignorantes culpen de todo al, otra vez comillas, neoliberalismo. Y también comparto, Leandro, esto de que meterse en política, al meterse en política uno corre el riesgo de terminar convirtiéndose en eso que uno desprecia. Aborrez. Dicho esto, creo que si hay gente que cree en la opción política y se mete en política, es importante que sea consciente de este peligro, o sea, que no pierda el norte. O sea, me meto en política, está bien, ¿con qué objetivo? Porque a la larga te vas a ver arrastrado por la corriente de la política. Esto es inevitable. Está bien, quizás hay algún, no sé, Ron Paul puede ser una excepción, pero es una excepción. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ahora, por otro lado, si hoy, Leandro, nos fusilan a todos, no vamos a poder seguir aspirando a reducir el tamaño del Estado. O sea, hay un punto en el cual uno tiene que ceder y decir, a ver, bajo ciertas circunstancias, quizás la opción política sea la única viable. No sé vos qué... Pero para eso prefiero que te fusilen. No sé, a la socialdemocracia, que por lo menos no ensucia el nombre del liberalismo, para que no me fusilen. Por lo menos no, si esa es la idea, que no te fusilen, hay 10.000 alternativas y bueno, por eso digo que hay que educar primero. No, eso estamos de acuerdo. Con la educación estamos de acuerdo, con la crianza y la educación. Sí, el atajo fue contraproducente siempre y lo va a seguir siendo. No sirve para nada, es peor y el partido se te llena de cualquier cosa. Porque todo lo que hicieron fue buscar, la vez pasada, fue buscar votos. Agarraban a cualquier facho, cualquier fascista, pero con toda la letra. O sea, no sabían ni quién era Mises, no sabían absolutamente nada, le importaba un rábano, ni siquiera hablaban de las libertades civiles, nada. Eran anti-kirchneristas, anti-peronistas. Bueno, hablando de Mises, perdón, pero acá estamos con una persona que leyó a Mises. Walter sabe muy bien seguramente que Mises no era ingenuo, ¿sí? O sea, en política el tipo tenía muy claro que vivía en un momento de la historia del cual no se podía sustraer, ¿sí? Él mismo dijo en su momento, está bien, no sé si se habrá rectificado más adelante, él dijo, el fascismo es horrible, el comunismo es peor, dijo. O sea, guarda, ¿sí? Incluso Mises en su momento prefirió un mal menor y lo expresó, ¿sí? No se lo guardó. Sí. Vos, no sé, Walter, vos cuando nos escuchás discutir, pensás qué es lo que pasa por tu cabeza. Si le parece violento lo que está viviendo Chile hoy con Pinochet, no se imaginan lo que hubiese sido Chile Tal cual. Con el plan de Allende y demás. Uh-huh. No, a ver, coincido bastante con lo que dice Leandro.
esta cosa de creer que porque compartimos un rival ideológico somos parecidos, y la verdad que no. De hecho, cuando Leandro decía, se te prende cualquier facho y qué sé yo, se me vinieron a la cabeza un par de imágenes. Y yo he escuchado gente que en las últimas elecciones terminó reivindicando a la doctrina peronista, siendo que iba precisamente en contra del kirchnerismo, y diciendo cosas como, en conferencias y en reuniones así públicas, diciendo cosas como, no, a ver, el problema del kirchnerismo es que no es peronismo. ¿Te das cuenta? Y está bien, uno puede decir, bueno, en definitiva lo hicieron por los votos y demás. Yo tiendo a creer que justamente, que es al revés, ¿no? Que es de abajo hacia arriba. Pero de abajo hacia arriba en el sentido de que, por más arduo que suene, es cabeza a cabeza, digamos, es uno por uno, sí. Hablar y nada, y proponer ideas y decir cómo funcionaría esto y lo mal que está funcionando ahora y demás. ¿Por qué? Porque creo que es Alberto Venegas Lynch hijo que dice que cuando la gente comience a hablar de las libertades que nos quitan los políticos, ahí los políticos van a empezar a hablar de otorgar nuevamente esas libertades, porque lo que buscan son votos. Con lo cual es la gente, porque tenemos adoctrinado en la cabeza, digamos, en relación a que cuanto menos libertades tengamos, menos riesgos vamos a correr. Pero yo tiendo a pensar que es al revés, que cuando reivindiquemos esta idea de pará, no hay nada de malo en tener más libertades, por el contrario, vamos a vivir mucho mejor. Ahí van a empezar a aparecer las ofertas electorales que hablen de esas cosas. Bueno, si vos te pones a pensar, ahora mismo lo que está pasando acá es algo parecido a lo que vos decís. Estás equivocada, Mariana. No, esperá. Estás equivocadísima. Estás equivocadísima. Esperá, no sabes a dónde voy, a lo que voy a decir. Lo que digo es, se está escuchando cada vez más en los medios masivos de comunicación, llamado desde los periodistas, y del otro día lo hablábamos con vos, Leo, también, desde los periodistas de medios masivos, llamado a que haya cada vez más libertades, que no se coarten tantas libertades, el tema de los impuestos, se están hablando de esas cosas, y hay entrevistas permanentemente a gente que son parte del Partido Libertario o de las ideas libertarias, economistas, todo el tiempo en la tele están uno tras otro desfilando diciendo lo que está pasando con el dólar, con la devaluación, la invasión a nuestro bolsillo, el ataque a nuestras libertades por las cuarentenas y por un montón de otras cosas, que no se dejan abrir las empresas. Lo que quiero decir es que no es, yo no lo veía, hace mucho tiempo que no veía una presencia tan permanente en los medios de comunicación en nuestro país de gente que hable de estas cosas, incluso a Javier Milei, si ponemos un caso típico, se los convoca diciendo, y antes eran prácticamente inexistentes. Javier Milei diciendo, yo quiero llegar a ser ministro de Economía para directamente cerrar el Banco Central. El primer día que asuma voy a cerrar el Banco Central. Eso lo dice en un programa de 9 de la noche que ve un montón de gente. Entonces eso, yo no digo que esa sea la solución a todos nuestros problemas, para nada, pero digo que me parece que se está hablando mucho por lo que estamos viviendo acá, ¿no? Por la situación que estamos viviendo acá, situación económica y situación social. Se está hablando mucho en los medios masivos y en las radios de las libertades. Y yo creo que eso, más allá de lo que vaya a pasar con el partido que formen y si llegan a tener votos en el Congreso y alguna banca o qué sé yo, creo que ya que el discurso esté permanentemente en los medios para mí es algo positivo. No es la solución. Y nosotros seguimos haciendo lo que hacemos justamente por eso, porque pensamos que esa no es la única solución, que la solución es educar y la crianza y todo eso. Pero es algo que a mí, por lo menos, me da una luz de esperanza. Ver gente que antes ni me hubiera imaginado y gente que no es del palo libertario ni nada, hablar de estos temas. Y no sé qué opinan ustedes, pero para mí es algo positivo. Acá me voy a poner un poquito del lado de Leandro.
¿Por qué te digo esto? Porque, digamos, una vez que puede ser, puede ser demagogia, pero es que es cierto, puede ser, y quizás sea que nos estamos aproximando a una catástrofe, entonces empiezan a buscar voces diferentes para que se hagan cargo eventualmente nuevos personajes a los cuales eventualmente culpar. Pero a lo que voy es esto. Uno a veces se deja guiar por señales que pueden ser engañosas. Nunca tenemos que olvidar el por qué el Estado crece, ¿sí? Es decir, hay un montón. Hoy en día, tal como es el sistema, siempre va a ganar el que ofrezca más regalitos, ¿sí? Es decir, bienes, servicios a cambio de nada, ¿sí? Hay una asimetría de incentivos. Unos ganan mucho gracias a sus conexiones políticas y ganan mucho haciendo poco, ¿sí? Y por otro lado, hay otros que, aunque hagan un esfuerzo descomunal, ¿sí? Supongamos para luchar contra un determinado impuesto que pagamos todos, una cantidad mínima cada uno, ganan poco o nada, o incluso pierden si se enfrentan a eso. O sea, esta es la asimetría que hace tan difícil combatir el estatismo. Entonces, cada vez hay más gente dependiente de una cantidad menor de personas productivas. Esto es lo que enfrentamos. Por eso es que, digamos, el tema de la educación, a mí me parece que sí, es fundamental. Eso. Pero hay que reconocer que hay mucha gente refractaria a la educación. Sí, a la gente se la entrena dentro del estatismo, se la adoctrina adecuadamente. Bueno, esta gente va a esperar soluciones de arriba. Y esta gente perdió estamos hablando de millones de personas que perdieron su capacidad para convertirse en miembros productivos de la sociedad. Entonces esta gente no va a ser receptiva a nuestro mensaje. Entonces, esto es una realidad que a mí no me gusta, pero digo, tenemos que reconocerla. Pero que se diga esto que vos estás diciendo en un medio masivo de comunicación es algo que no sé si hasta hace mucho tiempo pasaba. Perdón. Y ahora se dice. Estas cosas se escuchan. Esta gente va a dejar de votar. No, ya sé. Va a dejar de votar lo que vota. Va a dejar de votar lo que vota cuando ya no haya más recursos que repartir. No cuando abracen el mensaje libertario. Totalmente de acuerdo. Vamos a separar las cosas. A ver, en primer lugar, como dijo Marcelo, la situación está tan destruida que hasta vas a encontrar apoyos a las, entre comillas, ideas liberales de muchos lados. ¿Qué van a querer? Van a querer que se libere un poco porque la situación obviamente no da para más. No tiene que ver con que acepten las ideas ni mucho menos. La idea no dan para más. Necesitan dejar de estar ahogados. Entonces se van a agarrar de cualquier salvavidas. Ahora bien, el discurso liberal que no estuvo nunca en la televisión, eso es falso. Eso es falso. Yo desde que era chiquito en los 90 me acuerdo que había discursos liberales y había programas que eran programas. Sí, pero después por un tiempo... Déjame terminar. Perdón. Gracias. Entonces, eso es falso. Que eso es nuevo es falso. Es falso. Viene desde hace muchos años, desde hace décadas. Eso primero. Es que ahora haya tomado un poco de fuerza, sí, por eso. Ahora, lo llevan, como dijo Marcelo, por una cuestión de encontrar una voz nueva y qué sé yo. Ahora, si ustedes miran, como yo dije la otra vez, si ustedes miran los análisis que hacen, es cierto, como digo, por ahora están pidiendo eso, que se libere un poco, porque es totalmente abogado. Pero si ustedes miran los análisis generales que hacen y dónde piden que intervenga el Estado, sigue siendo lo mismo. Y van y más. Si esto se mete en el camino político, por cómo se está metiendo, que están buscando solo votos, o sea, se están portando solamente como políticos, se están buscando votos, meten a cualquier basura que hay en Twitter, basuras directamente, basura, que les importa un rábano la libertad. Entonces, lo que digo es, no tienen nada de libertad, no saben ni quiénes son. Uno que cita a un militar ultrafascista, nunca lo vi citar solamente tiene muchos seguidores en Twitter, nunca lo vi citar a ningún autor liberal, a ninguno, cero. Entonces digo, y esos son referentes. ¿Por qué? Porque tienen seguidores en Twitter. Entonces se están comportando como verdaderos políticos. Cuando se comportan como verdaderos políticos, en política terminan siendo un desastre la política. Entonces tiene que ir de abajo para arriba, no comportarse como políticos y quizás de alguna manera llegar a la política. Perdón, que se entienda
que yo no me refiero a la política, ¿sí?, como una solución, sino que es más una manguera para apagar un incendio, ¿sí?, bajo determinadas situaciones. Eso no es manguera, eso es gasolina para apagar un incendio. Perdón, quiero aclarar una cosa. Yo no dije que nunca se había escuchado. Lo que dije es que nunca a los niveles a lo que estoy escuchando hoy en día. Estás equivocada. Bueno. Estás equivocada. No viste suficiente televisión. O no escuchaste suficiente radio. Puede ser. Me parece que es cierto que hubo al menos, no sé, 15 años, me animo a decir, en los que declararse liberal era pesado. Y a ver, yo en esa época no formaba parte, digamos, no, pero al término se lo denostó, sobre todo después de los 90. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, eso yo, a ver, creo que habría un paréntesis entre, qué sé yo, Alzogaray hablando con en el programa de Neustad, para poner un ejemplo, y creo que hubo un salto hasta Milei. Después de Milei empezaron a aparecer otro montón de personas y demás. Pero, por ejemplo, yo antes de Milei no sabía quién eran, pero te diría el 95% de los que conozco hoy, que ni siquiera sabía que estaban metidos o que eran economistas y demás. Pero creo que a eso hacía referencia Mariana. Sí. Prefiero que se lo siga denostando al liberalismo a que se lo termine asimilando a cualquier mierda, perdón por la palabra, pero a cualquier mierda en la que se puede llegar a transformar o en la que se está transformando. Entonces, yo prefiero que se lo siga denostando, prefiero la época anterior. La verdad, prefiero eso. Bueno, Leandro, ya entendimos. Pasemos de la política, porque si no, esto termina a las piñas. Qué suerte que estabas a distancia hoy. Lo que yo quería decir es una cosa que pienso que es importante para mí y que pasa mucho en Estados Unidos hoy en día, porque sigo bastante la evolución del Partido Libertario de Estados Unidos, y lo que está pasando ahí es una especie de grieta en el Partido Libertario de Estados Unidos. Está clarísimo, son libertarios de izquierda y de derecha. Acá también pasa un poco, pero allá está muy claro, ¿no? Con 2 o 3 temas básicos. Uno es la frontera, el cierre o no de la frontera, qué sé yo, bueno, cosas que nosotros no tenemos. Por suerte tenemos un montón de otros problemas, ese no, pero porque nadie quiere venir acá aparte. No haría falta. Pero allá tienen ese uno de los pilares de las discusiones es ese, y lo que pasa mucho es que dentro del libertarianismo están los políticamente correctos y los que quieren y los que tienen un discurso para apaciguar a las masas y que nadie los trate de racistas, ni de fachos, ni de nazis, qué sé yo, y están los que dicen lo que piensan, ¿sí? Y onda Walter Block o Lew Rockwell o Tom Woods, gente que dice lo que piensa y no le importa que lo tilden de nazi, que lo tilden de nada. Y entonces yo creo que acá, a nosotros en la Argentina también pasa mucho eso. Hay muchos dentro de los libertarios y liberales en general que hablan muy a calzón quitado, hablan muy de frente y dicen las cosas como les parece. No tienen miedo a la corrección política y son valientes en ese sentido. Y hay muchos que, digamos, que van acompañando el discurso de acuerdo a lo que, ¿no?, ven en las redes, qué es lo que, viste, qué es lo que está en zona roja y no tocan esos temas. Y me parece que más allá de si meterse o no en política, que es una discusión que va a seguir, porque es obvio que no es algo que, o sea, yo tampoco yo detesto la política, la verdad que la detesto, pero bueno, el sistema es así. Para mí algo que separa un poco las aguas es quién tiene el coraje para decir las cosas y plantarse con sus ideas y quién se amolda al discurso de la izquierda, al discurso de los progres, al discurso de la corrección política y la moda que viene en el momento, ¿no? Si es la ecología, si es el feminismo, si es esto o lo otro. Y entonces ahí ya tenés un panorama por ahí un poco más claro para decir cuáles son más referentes que otros, ¿no? O quiénes podemos tomar como referentes. No sé qué opinan. Sí. Yo creo que Leandro, la posición de Leandro, no es por agarrármela con Leandro, ¿no? Pero la verdad que es un muy buen ejemplo, ¿no? No digo que está equivocado, pero digo es un muy buen ejemplo de un problema que tenemos, que es, digamos, por un lado es nuestro fuerte, ¿no? Porque las convicciones profundas no se cambian fácilmente, lo cual es bueno.
Bueno, con lo que dije, estoy apoyando la actitud de Leandro. Pero digo, obviamente. Si hilamos demasiado fino, si nos ponemos en este momento, ¿sí? a debatir aborto, propiedad intelectual, inmigración, pena de muerte, digo, hasta el cansancio debatiendo estas cuestiones que además son eternas, cuando enfrente tenemos unos tipos totalmente convencidos de que la mejor opción es aplastar nuestras libertades, o sea que la solución a todos nuestros problemas es más de lo mismo, ¿sí? De los mismos programas estatales que vienen multiplicando los mismos problemas de hace décadas. Digo, me parece que tenemos quizás demasiados intelectuales, ¿no? Preocupados por dar con la teoría perfecta como para formar un grupo lo suficientemente cohesionado, ¿sí? Como para enfrentar a esta gente que tenemos en la vereda de enfrente, ¿sí? Ellos sí están comprometidos con sus ideas, aunque sean erróneas. Entonces me parece que sí, quizás sea algo, bueno, es así, es congénito y vamos a tener que convivir con esto. Pero por suerte la política no es la única estrategia, ¿sí? Hay otras, y ya las hemos mencionado. Una, me parece subestimada, es el tema de la crianza. A ver, si no nos reproducimos, estamos en problemas. Porque la transmisión de valores es posible fuera del seno familiar, desde ya que sí, pero no es tan efectiva, ¿no? Y si se corta esa cadena de transmisión, o si los que más se reproducen son los que tienen ideas contrarias a las nuestras, estamos condenados a fracasar. Entonces, me parece que tenemos mucho que aprender de grupos humanos que están unidos no necesariamente por teorías válidas, pero que hacen mucho énfasis en la reproducción, porque saben que, digamos, esa es la manera de que esas ideas persistan en el tiempo. Entonces, a la larga, la reproducción me parece que es más efectiva que la evangelización, aunque no hay que despreciarla. Yo digo evangelización, me refiero simplemente a la diseminación de cierto mensaje, claro, ¿no? Entonces, pero ¿de qué sirve evangelizar si ese mensaje se va a perder en un par de generaciones? ¿Sí? O sea, tenemos que reproducirnos y tenemos que ocuparnos de la educación de nuestros hijos. Esto es lo principal, me parece, ¿no? No sé si tienen para decir algo al respecto. Walter. Sí, a ver. Bueno, yo vengo siguiendo ese tema puntual. No sé tu nene cuántos años tiene, Leandro. 4. Bueno, los míos tienen 11. Todos los días que tienen ciencias sociales en el colegio, tienen de tarea ver algún videíto en YouTube de Paca Paca. No, te puedo creer. Para explicar qué es Paca Paca, porque... Paca Paca es un canal que si los chicos lo siguen así con fervor, en 2 semanas te están pidiendo el muñequito articulado de Simón Bolívar. Básicamente. Gratis. Claro. A ver, Paca Paca es un canal en el que se baja una línea en la que, por ejemplo, para que te den una idea, aparecen caminando nomás campantes San Martín, Belgrano y Eva Perón. Pero como algo normal, como algo normal y como, digamos, fueron 3 próceres del país, ¿no? Claro. Y obviamente mis hijos igual a los 11 años, modestia aparte, dejan tecleando a más de un adolescente que estudie en el Carlos Pellegrini, para poner un ejemplo. Claro, pero porque yo les meto mucho, hablo mucho del tema con ellos. Pero lo que digo es, después de cada clase, tenemos una conversación, claro, para ver qué es lo que ellos aprendieron. ¿Te das cuenta? Chicos, en la calle Irigoyen, ahí en el barrio de Valvanera, en Hipólito Irigoyen, creo que es esquina Pascua, es donde termina la plaza. Hay una plaza ahí. Donde termina esa plaza, en la esquina hay un jardín de infantes de la corriente clasista y combativa. No sé si sabían esto ustedes. No. Sí. Y dice, no me acuerdo exactamente la frase, pero dice algo así como, estamos sembrando a los revolucionarios del día de mañana.
Y claro, vos te pones a pensar y decís, los textos de los docentes, tengo amigos docentes, chicas amigas docentes, que incluso preceptoras y maestras de jardín de infantes, y el texto madre es Pedagogía del Oprimido de Pablo Freire. Wow. No es otra cosa que decirle a los niños, vos naciste oprimido, Sí. y el culpable de tu opresión es aquel país rico. Sí. Sí. Imagínate eso escuchándolo a la edad del nene de Leandro. Y lo seguís escuchando. Y lo Juegan seguís con escuchando. Kalashnikov en el recreo. ¿Cómo? Juegan con Kalashnikov en el recreo. Claro, ¿entendés? Entonces, eso es otra trampa para mí. El Estado define qué es y qué no es educación. Por eso esta idea de que el Estado es una mafia, pero es más dañino, porque la mafia todavía no logró que en los colegios se hable bien de la mafia. Se hable bien de la mafia, sí. Claro, o sea, pero yo te digo, a la edad de mis hijos yo lo veo clarísimo. Sí, para eso hay que convencerlos de que son impotentes, ¿no? Y esto me parece que es el trabajo de los padres. Y por eso desde el progresismo se denosta tanto la educación privada, por un lado, que es la educación privada es de garca o de ricachón o de facho, qué sé yo, y por otro lado se denosta mucho más el homeschooling, o sea, la educación en la casa, ¿no? Que acá en Argentina es algo que es bastante complicado, tenés que, o sea, seguir unos planes, digamos, de educación que igual hay que ir a rendir y qué sé yo, no te permiten acá, como en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, en cierto sentido, que es legal completamente que vos saques a los chicos del colegio y los eduques vos solo. Entonces, eso también es algo que desde, digamos, ¿cómo no vas a mandar a tus hijos al colegio? ¿No? O sea, como que el colegio es la casa sacrosanta donde existe la educación. O sea, no hay otra forma de educación que no sea el colegio. Y eso es algo y esto además se extiende hasta el último año de la universidad. O sea, una vez yo dije un ejemplo que es, si yo voy a la casa de unos amigos que tienen hijos, ¿no? Y mi amigo está, no sé, le dice al nene que no coma tantos caramelos. No, dale caramelos. O al revés. Y yo le digo, no, ¿cómo le vas a dar caramelos? Si acaba de comer, no podés darle caramelos. O sea, si yo le intento decirle cómo tiene que educar a su hijo, se va a ofender. Se va a ofender mucho. A mí cuando me pasó algo similar con mi hijo, miré, tipo, ¿qué te metés? Claro. ¿Quién sos? Ahora, pero si lo hace el gobierno. Sí, y además, ese señor, además 8 horas por día, todos los días. No es que entró a tu casa y te hizo una sugerencia. Es que se impone por la fuerza, te obliga a financiarlo y te lo lleva 8 horas por día. Todos los días. Y no podés elegir otra cosa encima. 8 horas, bueno, no sé, 4 horas según el caso. Por lo menos los colegios. Por elegir aceptarla o no, acá en no puedo. Claro, por lo menos los colegios privados tienen la posibilidad de salirse un poquito, tienen que seguir cierto programa, pero salirse un poquitito y dar, qué sé yo, otras materias alternativas y qué sé yo, pero los chicos que están, o sea, que no, los padres los meten en los colegios estatales, están perdidos. Ojo que en las escuelas privadas, y yo tengo un hijo que va a un jardín, a un jardín. Por ejemplo, de las cosas que se tienen que hacer, bueno, como las tonterías de formar y escuchar el himno, yo no quería que las hiciera, las tienen que hacer. Y otra cosa que hacen es, por ejemplo, bueno, la educación sexual también obligatoria. Claro. Que digo, pará, y si yo no quiero que lo estudie de esta manera, puede estar bárbaro, yo no sé. Pero si no me interesa que lo estudie de esta manera, no, tiene que estudiarlo igual. Pero, o sea, si el Estado no se interviniera, pero ni un poco en este caso, ni un poco, pero nada, cero, separarlo absolutamente, podés estudiar la educación sexual así, podés darle una Kalashnikov, y yo puedo hacer todo lo contrario. O sea, la idea es desplazar a los padres, que el único criterio que prevalezca es el del funcionario a cargo. Y vos, bueno, vos sos una máquina de producir niños que van a ser soldaditos al servicio del Estado. Pasemos de... Sí, perdón. No, y vos fijate que a mí me pasa mucho también de hablar con gente con ideas más bien opuestas a las nuestras, digamos, y
Lo que yo pretendo, a ver, yo no digo que no tiene que haber un jardín de infantes de la corriente clasista y combativa, aunque se llame Eva Perón. Sí. Lo que estoy diciendo es que si la educación fuese libre, yo no mandaría a mi hijo a ese colegio y estoy dispuesto a que otro lo mande porque es su hijo. El punto es que hoy mi hijo obtiene en el colegio ideas contrarias a las que aprende en su casa. Y eso es lo que no veo bien. Sí. Y es por la fuerza eso. Y o sea, es una bajada de línea directa. ¿Te das cuenta? Entonces yo digo, está todo bien. Vos no querés que tu hijo aprenda las ideas de la libertad. Yo te lo respeto. Ahora, ¿por qué mi hijo tiene que aprender las tuyas? Quiero cerrar con esto. Cualquiera sea la estrategia, hay que comprometerse con eso. O sea, vos considerás que el camino es la política. Bueno, unite a un partido político, poné toda tu energía ahí. Vos considerás que la solución es el algoritmo, o varias de estas, no tiene por qué ser una sola. Digamos, esto hasta en un punto te diría que es una cuestión de supervivencia, ¿sí? Yo hoy pasé por el río y vi un montón de gente tomando sol, haciendo deportes náuticos, que ahora aparentemente se puede. Por fin. Sí. Y está todo bien, pero yo me preguntaba, ¿cuántos de estos tipos son conscientes de que no van a poder seguir disfrutando de su tranquilidad si nos pasan por arriba, ¿no?, los socialistas? Y de los que son conscientes, ¿cuántos están haciendo algo para evitarlo? No puedo yo, digamos, algo que me obsesiona. Si vos entendiste esto, yo no sé si decir que tenés un deber para con la causa, no sé si ponerlo en esos términos, pero, macho, trabajá por ese futuro en el que vos creés. Hacé lo que vos piensas. Por ahí te equivocás. O por ahí no es ese, digamos, no es ese la herramienta, no es ese el instrumento, es otro. Por ahí la política te defrauda, como suele pasar, ¿sí? Pero hay un montón de otras cosas que sí podés hacer. Bueno, hacelas. Hagámoslas. Si no, por lo menos no te quejes después. Claro.